Hola, mis queridos hermanos de América y del mundo entero. Soy Alberto Ezequiel Aranda, de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Y hoy le traigo una inquietud totalmente única. Allá en Estados Unidos, a Donald Trump, los reprobables del partido opositor más pedorro de todos los tiempos. Yo quiero decirle al Partido Demócrata, en todo el tiempo que estuvo Obama, la gente en Estados Unidos vivió mal. Vivió súper mal. Es más, el Papa Francisco sabe perfectamente muy bien cuál es la situación de los norteamericanos y cómo quedaron los norteamericanos. Con un católico manejando un gobierno que hace años venía siendo el más rico y el más poderoso de todos los tiempos. La Iglesia Católica entró en los Estados Unidos con Obama, con mucho más poder que nunca. Yo le dejo a los argentinos el resultado de las políticas públicas de la Iglesia Católica. Un desastre, un verdadero desastre. Y vamos a decir claramente porque la Iglesia Católica en este momento no tiene una reforma, que si tuviera una reforma ya sería distinto. La Iglesia Católica está haciendo desastre porque no tiene reforma. Piénsenlo bien. Ahora, el gobierno católico, implementado por el Papa Francisco, tiene problemas en su economía. Lo que hace reverentemente que cuando el mundo tiene una economía más larga y más prometedora, la visión sobre la Iglesia se cae. Y comienza el mundo a ver más la prosperidad que la forma de ver a la Iglesia como una especie de comercio. Entonces el Vaticano no deja que ningún país vea la prosperidad, porque la Iglesia Católica siente que si cada ser humano se enriquece, va a perder contacto con la Iglesia, y es posible que si pasa eso, ellos tienen miedo de perder el poder. Miren cómo piensan y te diré cómo andan. Ahora, el poder que tiene hoy la Iglesia Católica no le fue dado por hombres. Dios permite eso, que esté el Vaticano ahí, pero no sé hasta cuánto tiempo más, porque Dios está esperando un verdadero pensamiento bueno. Pero lo que estamos viendo es un desastre, un verdadero desastre. ¿Por qué digo esto?
El Papa Francisco ha hecho que Estados Unidos y entre otros países más, dentro de lo que es económico entre los países, ha hecho que cuando un Estado fabrica, por ejemplo, a los más necesitados casas, los Estados lo construyen a esas casas con precariedad. Es por eso que, y hasta la ruta lo han hecho con precariedad, los estados, los diferentes estados del mundo, dicen que es por falta de plata. Pero en verdad es porque le están dando plata a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los presidentes se quieren llevar a algo después de ser presidente. Hay corrupción en la República Argentina. Corrupción permitida por muchos cristianos. Y permitida por los miedos que tiene la iglesia a perderlo todo. La iglesia tiene miedo a perderlo todo. Porque tiene un poder que el Papa dice A y el presidente dice A porque están dentro de la Constitución. Eso es lo que le da poder a la iglesia. Pero la iglesia tiene que entender que fuera de la Constitución también tiene poder, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien. En México, la Iglesia Católica está sacada de la Constitución. Igualmente tiene el poder para hacer las cosas bien. Pero, lamentablemente, cuando la Iglesia Católica mete su mano, entra la pobreza en los países y eso hace fortalecer al Vaticano. Eso se llama corrupción. Eso no es bonificar un sueldo a los sacerdotes y a los curas. Eso es mantener el Estado del Vaticano. No es darle un sueldo a los sacerdotes y a los curas, o que los sacerdotes y los curas reciban sueldo. Eso es darle manutención al Vaticano. Ahora, ¿está bien eso? Todos preguntan lo mismo, ¿está bien mantener al Estado católico? Si somos razonables, todo lo bueno que pueda ofrecer la Iglesia Católica al mundo está perfecto. Ahora, si la Iglesia Católica no pretende dar libertades, ahí está lo complicado. Porque la lucha es por la libertad. ¿Se entiende? Del progreso. Y demás libertades que tiene el hombre. No para pecar, porque la iglesia puede decir, este hijo, ¿no es cierto?, puede estar pidiendo libertad para pecar. No. La libertad, Papa Francisco, es para hacer el bien a los demás. Vos tenés libertad. Y si uno tiene libertad, puede hacer grandes cosas para Dios, de la que uno no puede llegar a imaginar. Tratamos de hacer las cosas bien para Dios. Pero el problema es que si el Vaticano está metiendo su nariz siempre, pasa muchas muertes. Se pierden muchos hijos de Dios
que podrían estar haciendo el bien. A eso me refiero. Por ejemplo, por todo lo que está pasando, mucha gente han perdido la vida en muchas carreteras de la República Argentina. Cuando el tema vial, sabe perfectamente la Iglesia Católica que si mantenemos un prolijo reestructuración de las autopistas, de la ruta y todo lo demás, no va a haber ningún muerto en la República Argentina. Si lo hay, es por la corrupción que pueda llegar a haber si pasan esas cosas. Hasta ahora dice Mauricio Macri que va arreglando ruta por ruta. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Porque los argentinos que son cristianos no merecen morir porque o la ruta está mal o las casas que le entregan viene un viento fuerte y voraz y le desarma todo, o por eso, ¿no es cierto? Por esa misma razón, además de volarle la casa, la persona puede perder la vida en un tornado y demás, como pasó en Estados Unidos con las casas precarias que le dio Obama. Yo le vuelvo a decir muy claramente que el Papa tiene que asegurar la vida a todo lo que es vida. El medio ambiente, que en unos años va a empezar a causar ese efecto que todos ya lo conocemos como efecto hombre arruinando el planeta. Ese efecto de hombre arruinando el planeta es lo peor que le puede pasar a la humanidad. ¿Pero por qué? Porque no hay un hombre que le diga basta a la corrupción. Todo esto, todos los malos extremos de maldad que el hombre pueda llegar a hacer, ocurre por la corrupción. Porque el Papa debería decir, ahora está Dios, pero más adelante Dios va a poner a prueba todo. Y si el hombre llega a contaminar el planeta, el resultado ante la gente va a ser catastrófico. Ahora, el Papa debería decir, cuiden al planeta, cuiden donde estamos habitando, como él le llama la casa común. Pero defienda eso. Yo no le he visto más decir al Papa, cuiden la casa común que es la tierra en la cual vivimos. Y tampoco que las personas puedan tener toda la seguridad vialmente y de muchas formas. No estamos diciendo que los países deben tener riqueza para derrochar, estamos diciendo que deben tener riqueza por lo menos para asegurar la vida de la gente. Los países tienen que entender que la gente tiene que tener vida en abundancia.